El día de hoy vamos a continuar con nuestra clase de matemática. Hoy vamos a platicar sobre la potenciación con números racionales positivos. Para hablar sobre los números racionales positivos, primero vamos a hablar de qué es un número racional. En la clase pasada vimos que los números racionales son los números que pueden expresarse como la división de dos números enteros. Es decir, un número racional no es más que una división entre A y B, donde A y B son números enteros. Sabemos que B debe ser distinto de 0 porque una división dentro de 0 no está definido dentro de los números reales. Entonces, si hablamos de una potenciación de números racionales, de lo que estamos hablando es de elevar este número racional a un exponente n. Es decir, lo que tenemos es una expresión algebraica de la forma a sobre b todo elevado a un exponente n. Eso es la potenciación de números racionales. Bueno, pero lo que nosotros necesitamos saber para poder operar este tipo de fracciones, este tipo de potencias, es que existen ciertas reglas, ciertas normas que debemos seguir para poder hacer esta operación. ¿Cuáles van a ser esas normas o las propiedades de los exponentes? Miremos una por una. La primera me dice que si tengo una expresión a sobre b elevado a la n, eso es igual a decir que este exponente afecta tanto al numerador como al denominador de mi fracción. Es decir, a sobre b elevado a la n es igual a decir a la n dividido b también elevado a la n. Miremos un ejemplo. Si yo tengo 5 medios elevado al cuadrado, lo que tengo es una fracción toda elevada al exponente 2 o al cuadrado. Según la propiedad que acabamos de ver, dice que este 2 va a afectar tanto al 5 como al 2, tanto al numerador como al denominador. Es decir, yo tendría una expresión del tipo 5 al cuadrado dividido 2 al cuadrado. Operamos estas dos potencias que tenemos aquí. 5 al cuadrado, yo sé que son 25, porque 5 por 5, 25. Y 2 al cuadrado es como decir 2 por 2, 4. Quiere decir entonces que 5 medios elevado al cuadrado van a ser 25 cuartos. Eso me dice mi primera propiedad. Miremos, ese es el resultado. Miremos la segunda propiedad. Me dice que si tengo una fracción o un número racional del modo a sobre b y lo elevo a una potencia negativa, a sobre b elevado a una potencia n negativa o a menos n, lo que tengo que hacer es invertir el orden de mi fracción. Es decir, el numerador lo convierto en denominador y el denominador lo convierto en numerador. Y el exponente pasa de negativo a positivo. Es decir, cambio estos dos y le cambio el signo a mi exponente, quedándome entonces b sobre a elevado a la n. Y esto es una expresión similar a lo que vimos anterior. Esta n afecta tanto al numerador como al denominador, cayendo entonces a una expresión del tipo b a la n sobre a la n. Miremos un ejemplo. Si yo tengo 2 tercios elevado a la menos 3, según esta propiedad, dice que esto lo que va a hacer es que me va a cambiar el orden de estos dos factores. El 2, que es el numerador, lo paso como denominador, y el 3, que es el denominador, lo voy a pasar como numerador. Entonces me va a quedar una fracción del tipo 3 medios. Este que está arriba pasa para abajo, el que está abajo pasa para arriba, y al exponente que era negativo le cambio el signo y ya me queda como un exponente positivo. Entonces aquí ya me queda una expresión del tipo de la que vimos en la primera propiedad, donde este 3 va a afectar tanto al numerador como al denominador. Entonces me queda 3 elevado al cubo dividido 2 elevado al cubo. Opero estas dos potencias que tengo indicadas aquí. 3 al cubo, 3 por 3, 9, por 3, 27. 2 al cubo, es como decir 2 por 2, 4 por 2, 8. Quiere decir entonces que mi resultado van a ser 27 octavos. Miremos otra propiedad. ¿Qué me dice esta propiedad? Que si tengo una fracción del tipo a sobre b elevado a la 0,
eso va a ser igual a 1. ¿Qué quiere decir esta propiedad? Que cualquier número, sea racional, sea entero, sea número real, cualquier número elevado a una potencia 0 o a un exponente 0 va a ser igual a 1, siempre. Miremos un ejemplo para que lo entendamos mejor. Supongamos que yo tengo una fracción igual a 15 novenos y toda la fracción está elevado a un exponente 0. Yo no tengo más que hacer que decir que por definición cualquier número elevado a un exponente 0 es igual a 1. Por lo tanto, mi respuesta va a ser 1. Miremos otra propiedad. Me dice que si tengo la fracción a sobre b elevado a un exponente 1, eso va a ser igual a la fracción a sobre b. ¿Qué me dice esta propiedad? Que cualquier número elevado al exponente 1 va a ser exactamente igual a ese número. Cualquier número. Por ejemplo, si yo tengo la fracción 12 quintos y lo elevo al exponente 1, por definición yo voy a saber que 12 quintos elevado a la 1 va a ser igual a 12 quintos. De hecho, nosotros sabemos que un exponente 1 no hay necesidad de escribirlo. Por lo tanto, 12 quintos es igual, 12 quintos elevado a la 1 es igual a 12 quintos. La respuesta entonces, 12 quintos. Hablemos de otro tipo de propiedades. Esta propiedad se refiere al producto de potencias con la misma base. Entendámoslo bien. Cuando me dice producto, lo que me está diciendo es que lo que tengo es una multiplicación. ¿De qué? De potencias. ¿Con qué característica? Con la misma base. En un exponente yo sé que todo lo que está aquí abajo se conoce como base y este número que aparece arriba se conoce como exponente, ¿sí o no? Eso es en una potencia, las dos elementos de una potencia, base y exponente. Entonces, esta propiedad se refiere a los exponentes o a las potencias con la misma base. Es decir, si yo tengo dos exponentes del tipo a sobre b elevado a la m y lo multiplico por otro que es a sobre b elevado a la n, yo lo que observo aquí es que este número es exactamente igual a este, es decir, tienen la misma base, son iguales, pero las potencias son diferentes. Esta es una potencia m y esta es una potencia n. ¿Cómo voy a operar eso? Bueno, eso va a ser igual a copiar la base y como las dos se están multiplicando, los exponentes se van a sumar. Copio la base y sumo mis dos exponentes. A sobre b elevado a la m por a sobre b elevado a la n es igual a sobre b elevado a la m más n. Copio la base, sumo los exponentes. Miremos un ejercicio, un ejemplo. Supongamos que yo tengo 2 tercios elevado al cubo o al exponente 3 y lo multiplico por 2 tercios elevado al cuadrado. Misma base con diferente exponente. Entonces, copio la base, 2 tercios, y sumo los exponentes. 3 más 2 me va a quedar entonces la base que son 2 tercios elevado al exponente, 3 más 2, 5. Esto, yo sé que este 5 va a afectar tanto al 2 como al 3. Es como que tuviera 2 a la 5 dividido 3 a la 5. Operamos esto, yo sé que 2 a la 5 son 32 y 3 elevado a la quinta son 243. Por lo tanto, mis resultados son 32 sobre 243. Hablemos ahora de la división de potencias con la misma base. El ejemplo anterior se refería a factores, es decir, a multiplicación. Ahora vamos a hablar de la división. Si yo tengo dos fracciones que se están elevando a unas potencias diferentes, pero las fracciones son las mismas y se están dividiendo, yo lo que tengo que hacer es copiar la base y ahora, como es división, voy a agarrar el exponente de arriba y le voy a restar el exponente de abajo. Entonces, a sobre b elevado a la m dividido a sobre b elevado a la n es igual a decir a sobre b elevado a la m menos n. Copio la base y resto el exponente de arriba menos el exponente de abajo. Miremos un ejemplo.
Si yo tengo 3 quintos elevado a la 6, dividido 3 quintos elevado a la 4, entonces lo primero que tengo que ver yo es que este número es exactamente igual a este otro, es decir, tienen la misma base y los exponentes son diferentes. Entonces, por la definición, yo voy a tener que voy a copiar la base, que son 3 quintos, y voy a restar el exponente de arriba menos el exponente de abajo. Entonces, copio la base 3 quintos menos 6 menos 4, el exponente de arriba menos el de abajo. Esto entonces va a ser igual a 3 quintos elevado a ¿qué potencia? 6 menos 4, 2. Este 2 afecta al 3 y afecta al 5. 3 elevado a la 2, dividido 5 elevado a la 2. 3 al cuadrado es igual a 9, 5 al cuadrado, 25. Por lo tanto, mis respuestas son 9 sobre 25. Hablemos de otra propiedad, potencia de una potencia. ¿A qué se refiere esto? Si yo tengo una potencia, a sobre b elevado a la m, y esa potencia todavía está elevada a otra potencia, ¿cómo voy a operar yo eso? Dice que voy a copiar la base, que es solo una, a sobre b, y los dos exponentes los voy a multiplicar. Si yo tengo una potencia elevada a otra potencia, copio la base y multiplico los dos exponentes. Ejemplo, si yo tengo un medio elevado al cuadrado y todo esto lo elevo al cubo, según mi definición, yo voy a tener que copiar la base, que es un medio, y los dos exponentes los voy a multiplicar. Es decir, un medio elevado a la 2 por 3. Opero esto de aquí y lo que obtengo es un medio elevado a la 2 por 3, 6. Este 6 afecta al 1 y afecta al 2. Es como que tuviera 1 elevado a la 6 dividido 2 elevado a la 6. Operamos esto y yo sé que 1 a la 6 es igual a 1. Porque es como que tuviera 1 por 1, 1 por 1, 1 por 1, 1 por 1, 1 y por 1, 1. Dividido 2 a la 6 es igual a 64. Por lo tanto, mi resultado va a ser un 64. El producto de potencias con el mismo exponente. Regresamos a lo que es el producto, la multiplicación de dos potencias. Solo que ahora ya no tienen la misma base, sino que ahora tienen el mismo exponente. Es decir, si yo tengo dos fracciones que se están multiplicando, dos potencias que se están multiplicando, pero ahora ya no son la misma potencia, la misma fracción, ya no son el mismo número. Esta es una fracción a sobre b y esta es una fracción c sobre d, son números distintos. Entonces, si tengo a sobre b elevado a la n dividido c sobre d elevado a la n, yo veo entonces que lo que son iguales aquí son las potencias, no las bases. Entonces, ¿cómo lo voy a operar? Lo que yo voy a hacer entonces es multiplicar el numerador de una fracción por el numerador de la otra, dividido el denominador de una fracción por el denominador de la otra. Es decir, voy a multiplicar en línea recta. Voy a multiplicar las dos fracciones. A por c dividido b por d. Y todo eso lo elevo ¿a qué potencia? A la única potencia que tengo, porque es la misma. Potencia n, entonces esto lo elevo a la potencia n. Entonces, si tengo a sobre b elevado a la n por c sobre d elevado a la n, es como tener a por c dividido b por d, todo elevado a la potencia n. Miremos un ejemplo. Si yo tengo 3 medios elevado al cubo, y eso lo multiplico por 1/3 elevado al cubo, bueno, lo que yo tengo que observar primero es que mis fracciones no son iguales, es decir, la base de mis potencias no es la misma. Esta es 3 medios y este es 1/3. Pero yo observo que las potencias o los exponentes, perdón, son los mismos, son iguales. Ambas potencias están elevadas a un exponente 3. Entonces, por definición, yo voy a tener que hacer, multiplicar los dos numeradores y los dos denominadores, y al resultado elevarlo a la potencia 3, que es la misma potencia en ambos casos. Es decir, 3 por 1
dividido 2 por 3. Y todo eso elevado a la potencia 3. Entonces aquí tenemos dos multiplicaciones que podemos efectuar. 3 por 1, 3. 2 por 3, 6. Y todo eso elevado al exponente 3. Esto es como que tuviera 3 elevado a la 3 y 6 elevado a la 3. 3 al cubo, 6 al cubo. 3 al cubo es igual a 27. 6 al cubo es igual a 216. Es decir, 6 por 6, 36 por 6, 216. Yo veo que esto lo puedo simplificar. ¿Cómo? Le voy a sacar tercera parte a ambos números. Tercera parte de 27 es 9. Tercera parte de 216 es 72. Cuando digo tercera parte, lo que estoy haciendo es agarrando este número y dividiéndolo dentro de 3. 27 dividido 3, 9. 216 dividido 3, 72. Todavía puedo seguir simplificando. Le voy a sacar tercera parte otra vez. Tercera parte de 9, 3. Tercera parte de 72, 24. Aún se pueden seguir simplificando. Otra vez tercera parte. Tercera parte de 3, 1. Tercera parte de 24, 8. Por lo tanto, mi respuesta final va a ser 1 octavo. Al operar esta multiplicación de dos potencias, voy a obtener como resultado 1 octavo. Ahora hablemos de la división de potencias con el mismo exponente. Aquí en este caso era producto o multiplicación, ahora va a ser una división de potencias que tengan el mismo exponente. Es decir, si yo tengo las dos fracciones estas que vi aquí arriba, a sobre b elevado a la n partido c sobre d elevado a la n, solo que ahora ya no se están multiplicando, sino que ahora se están dividiendo. ¿Cómo voy a operarlos? Bueno, yo miro que las bases no son iguales. Lo que son iguales son los exponentes, mismo exponente. Arriba tiene exponente n, el denominador también tiene exponente n. Lo que yo voy a hacer entonces es, voy a multiplicar el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda y el denominador de la primera por el numerador de la segunda. Es decir, voy a multiplicar cruzado, o los dos números que están hasta afuera y luego los dos números que están aquí adentro, pegaditos. A por D dividido B por C. Numerador por denominador y denominador por numerador. Y todo eso lo elevo al exponente n, que es el mismo que está en el numerador que en el denominador. Por lo tanto, A sobre B dividido C sobre D elevado ambos a la n es igual a decir A por D dividido B por C, todo elevado a la n. Miremos un ejemplo. Si yo tengo un cuarto elevado al cuadrado, dividido 2 tercios elevado al cuadrado, bueno, yo observo que mis números o mis fracciones no son iguales, es decir, no tienen la misma base las dos potencias. Una tiene como base un cuarto y la otra tiene 2 tercios. Pero miro que mis potencias tienen el mismo exponente. La de arriba o el numerador, tiene como exponente 2 y el denominador o la de abajo tiene también como exponente 2. Entonces yo puedo aplicar esta propiedad que me dice que lo que tengo que hacer es multiplicar el de hasta arriba por el de hasta abajo y luego los dos de en medio. A eso se le conoce como la ley del sándwich. El numerador por el denominador y el denominador por el numerador. Es decir, 1 por 3, los dos extremos, 1 por 3, dividido los dos de en medio, 4 por 2. Y todo eso elevado al único exponente que tengo, que es 2. 1 por 3, dividido 4 por 2. Hacemos estas multiplicaciones, 1 por 3, sé que es 3, 4 por 2, 8. Todo eso elevado al exponente 2. Esto es como que tuviera 3 al cuadrado dividido 8 al cuadrado. 3 al cuadrado es 3 por 3, 9. 8 al cuadrado, 8 por 8, 64. Por lo tanto, mi resultado son 9 dividido 64. Miremos algunos ejercicios después de todo lo que explicamos. Por ejemplo, el primer ejercicio me dice 3 cuartos al cuadrado por 3 cuartos. Bueno, lo primero que alguien me puede decir es, estamos viendo multiplicación de potencias, pero este de aquí no es potencia, solo es 3 cuartos.
Este 3/4 tiene como exponente 1. Pero vimos anteriormente que si mi exponente es 1, no tengo necesidad de escribirlo. Por lo tanto, es como que yo tuviera 3/4 elevado al cuadrado por 3/4 elevado a la 1. Entonces, lo primero que yo observo es que tienen la misma base, es decir, este número es exactamente igual a este. Las dos bases son 3/4 o las dos fracciones son 3/4. Entonces, en ese caso, yo aplico la propiedad que dice que si tienen la misma base, copio la base y los dos exponentes los voy a sumar. Es decir, copio la base y sumo el exponente este que es 2 más el exponente de este que es 1. Me queda entonces 3/4 elevado a la 2 más 1, 3. Esto es igual, el 3 afecta tanto al numerador como al denominador, 3 elevado al cubo dividido 4 elevado al cubo. 3 elevado al cubo sé que son 27, 4 elevado al cubo son 64, por lo tanto, mi respuesta son 27 sobre 64. Miremos otro ejemplo. 2/3 elevado a la menos 2 multiplicado por 2/3 elevado a la 3. Yo veo que es un caso similar al anterior. ¿Por qué? Porque tienen la misma base. La base son 2/3. ¿Qué veo de diferente? Bueno, lo primero que yo puedo observar es que uno de mis exponentes es negativo. Nunca habíamos visto un negativo hasta ahorita en los ejemplos. Pero yo sé que hay un caso cuando el exponente es negativo. Miremos entonces, como tienen la misma base, yo puedo copiar la base y sumar los exponentes. Copio la base, que es 2/3, y sumo menos 2 más 3. Aquí yo veo que los números tienen signos diferentes, entonces voy a decir yo, menos 2 más 3 es igual a 1. Como el número positivo es más grande, el resultado tiene signo positivo. 3 menos 2, 1 con signo positivo. Entonces, cualquier número elevado al exponente 1 es exactamente igual a ese número. Por lo tanto, mis resultados son 2/3. Otro ejemplo. Miremos, los mismos 2/3. 2/3 elevado a la menos 2. Pero ahora dividido 2/3 a la menos 3. Esto hay más de una forma de resolverlo. Apliquemos primero la propiedad que me dice de la división de potencias con la misma base. ¿Por qué? Porque yo veo que la base aquí son 2/3 y la base aquí son 2/3. Tienen la misma base y se están dividiendo. Yo conozco una propiedad que me dice que si tengo dos potencias con la misma base que se están dividiendo, copio la base y resto el exponente de arriba menos el exponente de abajo. Es decir, 2/3 elevado a la menos 2 menos 3, que es el de abajo. Aquí hay que tener cuidado con los signos. El exponente de abajo es menos 3, no es 3. Menos 2 menos 3. Por lo tanto, yo voy a tener 2/3 elevado a la menos 2 menos por menos. Miro que tengo dos signos pegados. Menos por menos, aplico la ley de signos. Es más, menos 2 más 3. Como tienen signos diferentes, los voy a restar y me queda el signo del número mayor, que en este caso es positivo. 2 menos 3 es 1. Me queda 2/3 elevado a la 1. Cualquier número elevado al exponente 1 es exactamente igual a ese número. Por lo tanto, 2/3 elevado a la 1 es igual a 2/3. Y mi respuesta entonces son 2/3. ¿De qué otra forma podía haber operado esto? Bueno, yo conozco una propiedad cuando tengo una potencia elevada a un exponente negativo. ¿Qué me decía esa propiedad? Que si yo tengo una fracción elevado a un exponente negativo, lo que voy a hacer es invertir el orden de mi fracción. Es decir, el numerador lo paso para abajo y el denominador lo paso para arriba y escribo mi exponente con signo positivo. Es decir, si yo tengo 2/3 elevado a la menos 2, es como que tuviera 3/2 elevado a la 2. Lo mismo voy a aplicarle al denominador, que son 2/3 elevado a un exponente negativo, a la menos 3. Cambio el orden de la fracción como 3/2 y le cambio el signo a mi exponente y lo pongo como 3.
Entonces ahora ya tengo la propiedad que me dice que tengo dos potencias con la misma base que se están dividiendo. Entonces copio la base y resto el exponente de arriba menos el de abajo. 3 medios elevado a la 2 menos 3. En este caso, yo veo que el número más grande entre 2 y 3 es negativo. Por lo tanto, mi respuesta es negativa. 2 menos 3 menos 1. Y volvemos a aplicar la propiedad que me dice que si tengo una potencia con exponente negativo, le cambio el orden a mi fracción y el exponente se me convierte en un exponente positivo. Es decir, 3 medios a la menos 1 es como que tuviera 2 tercios elevado a la 1, pero el exponente 1 no se coloca, por lo tanto el resultado son 2 tercios. El numerador lo pasé como denominador y el denominador como numerador, dándome entonces 2 tercios. Miremos un último ejercicio. Supongamos que yo tengo 3 cuartos elevado a la 5 por 3 cuartos elevado a la menos 2 y todo eso dividido 3 cuartos elevado a la menos 1 por 3 cuartos elevado a la 6. Bueno, esto ya se mira más grande, pero es exactamente la misma idea. Lo primero que tenemos que hacer, o lo que tenemos que hacer en un ejercicio como estos, es ir paso por paso. Primero, miremos qué tenemos arriba. Arriba lo que tengo es la multiplicación de dos exponentes o de dos potencias con la misma base. 3 cuartos y 3 cuartos. Cuando yo tengo entonces dos potencias con la misma base, copio la base y sumo los exponentes. ¿Qué tengo abajo? Exactamente lo mismo, dos potencias con la misma base que se están multiplicando. Copio la base y sumo los exponentes. Es decir, en el de arriba voy a copiar la base 3 cuartos y voy a sumar 5 más menos 2. Tener cuidado con el signo. Y abajo igual, copio la base y sumo mis dos exponentes. Menos 1 más 6. Hagamos estas operaciones entonces. Arriba yo voy a tener 3 cuartos elevado a ¿qué? 5 más por menos me da menos. 5 menos 2, 3. Como el 5 es más grande y es positivo, este es positivo. Y abajo que tengo 3 cuartos elevado a menos 1 más 6. Como tienen signos diferentes, se restan. 6 menos 1, 5. Como el más grande tiene signo positivo, este es positivo. 3 cuartos elevado a la 5. Entonces, ¿ahora qué tengo? Bueno, ahora tengo la división de dos potencias con la misma base. Siguen teniendo la misma base. La base de aquí son 3 cuartos, la base de abajo son 3 cuartos. Entonces, cuando tengo dos potencias con la misma base que se están dividiendo, la propiedad me dice que debo copiar la base y restar el exponente de arriba menos el exponente de abajo. Es decir, yo voy a copiar mi base, 3 cuartos, y resto 3 menos 5. 3 menos 5. Hagamos esta resta entonces. 3 cuartos, 3 menos 5. Como tienen signos diferentes, se restan. Y como el número más grande tiene signo negativo, el número más grande entre 3 y 5 es 5 y tiene número negativo, entonces mi resultado es negativo. 3 menos 5, menos 2. 3 cuartos a la menos 2. Si yo tengo una potencia elevada a un exponente negativo, yo conozco una propiedad que me dice que le puedo invertir el orden a mi fracción, a mi número racional, y convertir este exponente negativo en un exponente positivo. Es decir, el numerador lo paso a denominador y el denominador lo paso a numerador y le cambio el signo a mi exponente. 3 cuartos a la menos 2 lo puedo escribir como 4 tercios elevado a la 2. Este 2 afecta tanto al numerador como al denominador, entonces es como que tuviera 4 al cuadrado dividido 3 al cuadrado. Operamos esto. 4 al cuadrado 16, 3 al cuadrado es igual a 9. Obtengo entonces como resultado 16 novenos. De esta manera entonces vamos a operar las potencias en números racionales positivos.